sobre si era legal o ilegal que el Senado refrendara los acuerdos. Y cada concepto de estos abogados tiene unas tesis de fondo. Y ese tipo de conceptos, yo me imagino que los colombianos que estaban analizando ese debate quedaron muy confundidos. Porque en los argumentos, alguien se para en el atril o se para en una curul de las que nosotros actualmente atendemos, y la gente entiende, pues este tipo que está ahí o esta señora son serios, y yo parto del principio de creerle. Pero uno de los dos tenía la razón, y todos eran conceptos jurídicos válidos. Y no por eso nosotros vamos a tachar esos conceptos de esos abogados o de esas personas que en su análisis jurídico tomaron una posición en que era ilegal si el Congreso refrendaba o el Senado refrendaba esto, y otros en que era legal. Y lo mismo ocurre aquí todo el tiempo, en esta comisión específicamente, y creo que en todas las comisiones del Congreso. Los abogados fijamos cada uno de nosotros tesis de acuerdo a nuestros criterios y a nuestra formación. Y no por eso los abogados, entonces, tenemos que censurar a los que tenían o no tenían la razón, porque finalmente es otro abogado el que resuelve en las altas cortes quién tenía la razón o no, y en muchas de esas ocasiones esas altas cortes que resuelven no resuelven conforme al mandato constitucional o conforme a unos criterios sociales y a unos criterios jurisprudenciales ya definidos en estos temas, en estos asuntos. Es cierto que la profesión de abogado tiene innumerables cuestionamientos, como todas las profesiones. No es la única, todas las profesiones. Entonces no por ello significa de que nosotros hoy tomemos una decisión, como lo plantea el ponente y mi gran compartidario y compañero, creo que el autor es el doctor Germán Navas, no porque se hayan presentado una cantidad de casos en la exposición de motivos, casi 17.000 sanciones a abogados, no por ello significa de que los abogados entonces, como tal, que están egresando de las universidades, sean malos, y entonces hay que generar un requisito adicional, como es este examen, la aprobación de este examen, que por ende el examen es obligatorio, más no su aprobación. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Hay un refrán, o un chiste, o como le queramos denominar, muy tradicional en este país, y es que cuando se trata de una infidelidad, el marido o la esposa, para justificar la infidelidad, venden el sofá, porque fue culpa del sofá la infidelidad. Y no vamos a la realidad de las cosas y al origen, y es algo que han repetido muchos aquí el día de hoy, y es que hay muchas universidades que no tienen competencia ni pertinencia para educar y formar a los profesionales en derecho en este país. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El abogado que sale mal formado de estas universidades de garaje? ¿O el problema es el estudiante que confió en el Estado, que debería regular, supervisar, vigilar y controlar a estas universidades de garaje y no lo hizo, y que formó mal a estos estudiantes, y entonces ahora el culpable es el estudiante que finalmente se educó no en una universidad competente? A mí me gustaría saber si el autor y el ponente tienen el informe de qué universidades son estos estudiantes que fueron sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura. Yo quisiera saber de qué universidades son, porque eso nos daría un indicador. Es muy probable, eso nos podría indicar algo.
o que se repitan mucho los egresados de esas universidades, o que no. Y quiero advertir esto porque este examen me lo ha dicho inclusive uno de mis asesores que acaba de salir de ese proceso. Me decía: senador, no, justamente en ese examen del IFEC de Saber Pro me preguntan efectivamente temas o aspectos relacionados con la carrera que yo hice durante 6 años. Él me dice: hay 2 elementos centrales que tienen el componente de este examen, y es competencia general e investigación y solución de conflictos. Y revisamos, por ejemplo, la Universidad Libre. La Universidad Libre tiene una línea de formación, y la Universidad Libre, por ejemplo, saca procesalistas. Y eso es una, diríamos nosotros, una tendencia o una línea de desarrollo académico que toma cada una de las universidades. La Universidad Externado se van por la línea constitucional. La Universidad de los Andes va mucho a la filosofía del derecho, y hay otras universidades que no tienen ningún tipo de criterio para lograr a los estudiantes. Y este es un examen, podríamos decirlo, el examen Saber Pro, un examen neutro. Entonces, perfectamente, este cambio de reglas de juego que se quiere imponer ahora a los estudiantes, eso no nos aplica a nosotros. Y entonces, tranquilamente, nosotros los que somos abogados aquí, tranquilamente decimos: no, cambiémosle las reglas de juego a los que están estudiando, y adicionalmente a lo que ya tienen hoy los estudiantes del derecho, que son, además de los 10 o 12 semestres, la judicatura, los 6 preparatorios, el consultorio jurídico, entre otros, y además el examen Saber Pro. Ese examen entonces tiene que tener un puntaje mínimo para poder tener la credencial de abogado o poder validar el litigio para este estudiante. Yo pienso que esto es un cambio en las reglas de juego, y nosotros en esto tenemos que ser absolutamente justos. Pero entonces pongamos ese examen también para que nosotros validemos nuestro ejercicio del derecho como tal, si se trata de eso. Entonces yo creo que el problema no es que salgan malos abogados. El problema es que aquí hay universidades que no cumplen los estándares ni nacionales ni internacionales de formación y de educación con calidad y pertinencia como debería ser, y no tenemos un Ministerio de Educación que efectivamente cumpla ese rol para que esas universidades, que aquí todos decimos que es de garaje y estamos reconociendo que las universidades son malas, y al reconocer que las universidades son malas, pues van a tener profesionales no idóneos, y eso se va a reflejar en el ejercicio de la profesión de abogado. Y entonces nosotros aquí estamos poniéndole las talanqueras al estudiante que de buena fe, al estudiante que entendió en su análisis personal y profesional que la decisión de vida para él era ir a estudiar derecho, y entonces nosotros aquí le cambiamos hoy esas reglas de juego. Un minuto adicional para el senador Alexander López, por favor. Porque finalmente el responsable real de este tema, de que hoy no tengamos buenos profesionales, es que en muchos de los casos no tenemos universidades con calidad. Además, hay otra cosa: en el desarrollo personal de los seres humanos, el que va a ser malo es malo, así haya estudiado en la universidad que haya estudiado. ¿Cuántos abogados prestigiosos de oficinas de abogados en este país no están hoy presos por corruptos y porque faltaron a la ética? Entonces yo creo, honorables senadores y senadoras y señor ponente, que este no es el mecanismo para nosotros resolver este problema. Por consiguiente, señor presidente, voy a votar negativo este proyecto por las consideraciones que he expuesto en este momento. Muchas gracias.